A finales de 1944, tras una serie de derrotas militares en ambos frentes, el Tercer Reich se encontraba a la defensiva, tanto en el este como en el oeste. Ante ese panorama, Adolf Hitler concluyó que era necesario cambiar la estrategia y pasar al ataque para intentar alterar el curso de la guerra. La prioridad era, sin lugar a dudas, el frente occidental, ya que la alianza entre las potencias occidentales y la Unión Soviética se estaba debilitando rápidamente. Una ruptura en esta coalición podría cambiar el curso de los acontecimientos, y la zona elegida para llevar a cabo este ataque era un área situada entre Bélgica y Luxemburgo, conocida como las Ardenas. El plan de Hitler para las Ardenas era sumamente audaz. La estrategia consistía en movilizar un ejército imponente, compuesto por unas 45 divisiones ubicadas tras la línea Sigfrido, que protegía la frontera alemana, para lanzarlas contra las líneas estadounidenses a lo largo del curso del río Mosa, con el objetivo de llegar al puerto de Amberes. Si el primer ejército estadounidense era derrotado o forzado a retirarse, el siguiente paso sería aislar al segundo ejército británico en el norte, en la zona fronteriza con los Países Bajos, atrapándolos en una bolsa de la que solo podrían escapar replegándose hacia el mar, tal como sucedió durante la invasión de Francia en 1940. Si esta ofensiva tenía éxito, se pensaba que Alemania ganaría el tiempo necesario para producir sus llamadas armas secretas, lo que podría llevar a la victoria final. Más importante aún, se esperaba que la derrota de los aliados en las Ardenas forzara a reconsiderar su alianza con la Unión Soviética, ya que una caída en esta región significaría que el Ejército Rojo podría avanzar hacia Europa Occidental, algo que ni Londres ni Washington estaban dispuestos a permitir. Casi ninguno de los generales del ejército alemán consideraba posible una ofensiva en las Ardenas, reconociendo que era una idea desmesurada impulsada por las fantasías de Hitler, quien llevaba años al mando del Tercer Reich y mostraba un evidente agotamiento moral. Temiendo que sus oficiales se opusieran abiertamente a su proyecto, Hitler ideó un plan astuto para asegurarse su conformidad. En la noche del 11 de diciembre, convocó a los altos mandos a una reunión secreta en una zona aislada cerca de Frankfurt. Al llegar, los generales se sorprendieron al ser registrados y despojados de sus armas por hombres de las SS, quienes los subieron a un autobús con las ventanas tapadas. El vehículo dio varias vueltas para desorientarlos antes de llevarlos rápidamente al castillo de Siggenberg, donde fueron conducidos a un sótano sin poder entender qué estaba sucediendo. Una vez en el sótano, los generales fueron obligados a sentarse en sillas mientras un guardia de las SS los vigilaba, con su pistola lista para actuar. En ese momento, una puerta se abrió y Hitler entró sonriendo, con una actitud confiada. Comenzó a explicar su plan de ofensiva en las Ardenas con gran entusiasmo, elogiando la brillantez de su propia estrategia. Los generales, humillados y aterrados por la situación, no tuvieron más opción que asentir y aceptar sus palabras, sabiendo que su supervivencia dependía de ello. No podían arriesgarse a oponerse al Führer. Al terminar su discurso, Hitler exigió que los generales firmaran un documento que confirmara su apoyo y su participación en la ofensiva que estaba preparando. Fue de esta manera tan inusual y coercitiva como se llevó a cabo la planificación de lo que sería la última gran ofensiva de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, una ofensiva que muchos sabían que era casi imposible, pero que se vio obligados a apoyar debido a la presión y el temor. Para llevar a cabo la ambiciosa ofensiva en el frente occidental, el alto mando alemán tuvo que hacer frente a un desafío logístico considerable. La decisión de concentrar fuerzas en las Ardenas obligó a desviar tropas y recursos desde el frente oriental, lo que implicó la retirada de divisiones enteras. A principios de diciembre de 1944, miles de soldados y equipos de guerra comenzaron a trasladarse hacia la frontera germano-belga, con un impresionante despliegue de más de 10.000 vagones destinados al transporte de tropas y material militar. El movimiento se llevó a cabo bajo un riguroso secreto, con medidas de seguridad extremas, como la utilización de mensajeros para evitar la interceptación de mensajes y el transporte nocturno de tanques para eludir el reconocimiento aéreo. Incluso los vuelos de patrullaje fueron suspendidos, lo que permitió que los aliados no detectaran la concentración de fuerzas. En términos tecnológicos,
La Wehrmacht estaba mejor equipada que en cualquier otro momento del conflicto. Justo antes de la ofensiva en las Ardenas, Alemania contaba con un ejército bien abastecido de hombres, vehículos blindados y aviones, lo que les otorgaba una ventaja significativa. Las unidades blindadas, que incluían los conocidos Stug, Panzer III, Panzer IV y Jagdpanzer, fueron reforzadas con los imponentes Tiger, Panther y el temido King Tiger, considerados máquinas de guerra formidables. Hitler confió el esfuerzo principal de la ofensiva a sus formaciones élite de las Waffen-SS. El sexto ejército Panzer-SS, bajo el mando del Oberstgruppenführer Joseph Sepp Dietrich, fue designado para encabezar el ataque en el sector norte, el más crítico, con la misión de abrirse paso hasta Amberes. Este ejército acorazado de la SS agrupaba dos cuerpos Panzer-SS y concentraba algunas de las unidades más experimentadas y fanáticas del Reich. En el primer cuerpo Panzer-SS, al mando del Gruppenführer Hermann Priess, se encontraban la veterana primera división Panzer-SS Leibstandarte Adolf Hitler y la 12ª división Panzer-SS Hitlerjugend, apoyadas por la tercera división de paracaidistas de la Luftwaffe, la 12ª división Volksgrenadier y la brigada especial Panzer 150. A su lado, el segundo cuerpo Panzer-SS incluía a la segunda división Panzer-SS Das Reich y la 9ª división Panzer-SS Hohenstaufen, entre otras unidades de granaderos y Volksgrenadier de apoyo. En total, 4 divisiones Panzer de las Waffen-SS participaron en la batalla, formando el núcleo blindado de choque de la ofensiva alemana. Estas divisiones SS, recuperadas y reorganizadas tras los combates en Normandía y Holanda meses antes, fueron reubicadas desde otros teatros para este asalto decisivo, evidenciando la gran apuesta de Hitler por sus tropas más leales. La Luftwaffe también jugaba un papel clave, con aviones como el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción de combate, además de los famosos Bf-109 y F-190, junto con los bombarderos Junkers Ju-88 y Heinkel G-111, y los aterradores Stukas, que continuaban siendo efectivos en misiones de bombardeo. Además de su impresionante poder aéreo y terrestre, los alemanes situaron artillería pesada en las colinas de las Ardenas, incluyendo los cañones Flak de 88 milímetros y lanzacohetes Nebelwerfer, capaces de causar una gran devastación. La artillería también se desplegó a través de trenes blindados Leopold, que transportaban enormes piezas de artillería capaces de disparar a largas distancias. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia en términos de poder de fuego fueron los misiles Winto 1 y W2, que contaban con rampas de lanzamiento ocultas en los bosques, representando una amenaza estratégica considerable. Además, se introdujeron innovaciones como el rifle de asalto STG-44, que cambiaría la guerra moderna, y las primeras gafas de visión nocturna, que daban a las tropas alemanas una ventaja aún mayor durante la ofensiva nocturna. Así, mientras los aliados subestimaban el alcance de la ofensiva en las Ardenas, la Wehrmacht se preparaba para lanzar uno de los ataques más audaces de la guerra, contando con un arsenal de nuevas tecnologías y tácticas de guerra avanzadas. El plan era romper las líneas aliadas, apoderarse de puertos clave y cambiar el curso de la guerra en el frente occidental, todo bajo un velo de secrecía que duró hasta el momento mismo del ataque. La operación Wacht am Rhein, también conocida como la Ofensiva de las Ardenas, fue la última gran tentativa de Alemania para cambiar el curso de la guerra en el frente occidental. Originalmente programada para el 10 de diciembre de 1944, la operación se retrasó hasta el 16 del mismo mes debido a las malas condiciones meteorológicas que se esperaban para dificultar las operaciones aéreas aliadas. El mariscal Gerd von Rundstedt, quien había tenido un papel crucial en la victoria alemana en Francia en 1940, fue designado como el principal comandante de esta ofensiva. A pesar de su experiencia, Rundstedt se mostró escéptico respecto a la falta de combustible, ya que las reservas prometidas por Hitler eran mucho mayores que las que realmente se pudieron reunir, lo que obligó a las fuerzas alemanas a depender de los suministros capturados a las tropas enemigas.
El plan de ataque alemán consistía en una rápida ofensiva de tipo Blitzkrieg, que se desarrollaría en 3 columnas principales. La primera, bajo el mando del general Hasso von Manteuffel, se dirigía hacia el centro de las Ardenas, con el V Ejército Panzer dividiendo sus fuerzas en varias unidades, incluidas divisiones blindadas y de infantería. La segunda columna, dirigida por el general Joseph Sepp Dietrich, avanzaría hacia el área de Lieja, utilizando también varias divisiones blindadas y de infantería, con el objetivo de penetrar rápidamente en las líneas aliadas. Finalmente, la tercera columna, dirigida por el general Erich Brandenberger, tomaría el flanco meridional, avanzando desde Luxemburgo y moviéndose hacia las posiciones aliadas. La ofensiva alemana se preparó cuidadosamente, con un ejército compuesto por 200.000 soldados, 2.000 tanques, 1.900 cañones y 3.000 aviones. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la operación, la falta de suministros y el fuerte contraataque aliado dificultaron el avance de las fuerzas alemanas. El mal tiempo favoreció inicialmente a las fuerzas de Hitler, permitiendo que la ofensiva tomara por sorpresa a los aliados. Sin embargo, la falta de combustible y la dificultad de mantener el ritmo del ataque hicieron que, con el tiempo, las fuerzas alemanas se estancaran y se vieran obligadas a retroceder, lo que significó el fracaso final de la ofensiva. A pesar de su ambición, la ofensiva no logró sus objetivos estratégicos. La resistencia aliada, especialmente la de las fuerzas estadounidenses, junto con la pronta llegada de refuerzos, detuvo el avance alemán, marcando el principio del fin de la guerra en el frente occidental. La operación, aunque inicialmente exitosa en términos de penetración, acabó siendo un fracaso total, agotando las últimas fuerzas de la Wehrmacht y debilitando irremediablemente la capacidad de Alemania para resistir la ofensiva aliada. Las Ardenas, una región montañosa que abarca partes de Bélgica, Luxemburgo y Alemania, era un terreno complicado, caracterizado por su densa vegetación, colinas empinadas, bosques oscuros, valles profundos y numerosos riachuelos, todo cubierto por capas gruesas de nieve durante el invierno. En esta zona, el ejército de los Estados Unidos se encontraba disperso, debilitado y desmotivado, después de haber sufrido severas derrotas en operaciones como la Operación Market Garden en los Países Bajos y la Batalla del Bosque de Hurtgen. Además, las fuerzas aliadas se encontraban en una situación logística precaria, pues los suministros debían recorrer largas distancias desde las playas de Normandía, atravesando toda Francia y Bélgica, lo que complicaba enormemente el abastecimiento. A raíz de los fracasos sufridos en la Batalla del Bosque de Hurtgen, donde las fuerzas alemanas infligieron grandes pérdidas al ejército estadounidense, los aliados se encontraron con recursos limitados para llevar a cabo cualquier acción ofensiva. Ante esta situación, el comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, Dwight D. Eisenhower, convocó una reunión el 7 de diciembre de 1944 en Maastricht. En la conferencia participaron el mariscal británico Bernard Montgomery, el mariscal del aire Sir Arthur Tedder y el general estadounidense Omar Nelson Bradley. El objetivo de este encuentro era discutir la posibilidad de una rápida contraofensiva contra el Tercer Reich, con el fin de demostrar a la opinión pública que los aliados aún tenían la capacidad de tomar la iniciativa, especialmente después de las derrotas sufridas en el otoño de 1944. Sin embargo, la ofensiva que se planeó originalmente para enero de 1945 nunca llegó a realizarse. Irónicamente, en lugar de ser los iniciadores del ataque, los aliados se encontraron con que serían ellos los atacados. En las semanas siguientes, las fuerzas alemanas, bajo el liderazgo de Hitler, lanzaron una ofensiva sorpresa en las Ardenas, una maniobra que fue completamente inesperada por las fuerzas aliadas. Esta ofensiva alemana cambiaría el curso de los acontecimientos en el frente occidental y pondría a prueba la capacidad de los aliados para reaccionar a un ataque tan audaz y bien coordinado. En las Ardenas, las fuerzas estadounidenses estaban en una posición defensiva vulnerable. Su despliegue consistía en una red irregular de puestos fortificados y trincheras, algunas muy cercanas a las líneas alemanas, lo que aumentaba el riesgo de ser rodeados y quedándose sin suministros como municiones y combustible.
Además, los tanques estaban dispersos en unidades pequeñas, lo que los hacía menos efectivos frente a los blindados alemanes, que contaban con modelos superiores como el Tiger y Panther. Aunque los aliados tenían superioridad aérea, su tecnología seguía siendo inferior, ya que carecían de aviones a reacción, y los cazas, como el P-51 Mustang y P-47 Thunderbolt, debían operar sin la debida protección. El despliegue de las fuerzas aliadas en las Ardenas estaba a cargo principalmente del primer ejército estadounidense bajo el general Courtney Hodges, con diversas divisiones de infantería y blindadas. George Patton, al mando del tercer ejército blindado, también jugaba un papel crucial en la defensa, movilizando varias divisiones de infantería y blindadas. Además, el cuerpo británico estuvo involucrado, con unidades de infantería y paracaidistas, aunque su presencia era más limitada que la de los estadounidenses. En total, los aliados concentraron 83.000 soldados, 242 tanques, 394 cañones y 1.000 aviones en el sector de las Ardenas. A pesar de estos recursos, las fuerzas aliadas se vieron rápidamente superadas por la ofensiva alemana, enfrentando condiciones extremas como el frío y la falta de equipo adecuado. La moral estaba baja debido a la proximidad de las fiestas navideñas, lo que afectaba aún más la disposición de los soldados. El frío extremo causó numerosas bajas por congelación antes de que comenzara la batalla, lo que dejó a los aliados aún más debilitados en este terreno inhóspito. 16 de diciembre, el último golpe en las Ardenas. En la madrugada del 16 de diciembre de 1944, las fuerzas alemanas desataron un feroz bombardeo sobre las Ardenas, con más de 1.500 cañones lanzando proyectiles a lo largo de un frente de 141 kilómetros que abarcaba las fronteras de Luxemburgo, Alemania y Bélgica. Este ataque fue seguido por el lanzamiento de misiles Quinto 1, Quinto 2 y Rheinbote, que impactaron en las ciudades de Lieja y Amberes, causando caos y pavor entre los civiles. El quinto cuerpo estadounidense, apostado en la vanguardia, se vio atrapado en este devastador asalto, sin posibilidad de repeler el ataque. Los soldados, atrapados bajo una lluvia de metralla, se refugiaron como pudieron cavando agujeros en la nieve para protegerse. La situación se agravó aún más debido a que los árboles en la zona proyectaban fragmentos de madera al ser alcanzados por los explosivos, lo que resultó en heridas letales para muchos soldados que no pudieron escapar del bombardeo. Un nuevo truco táctico añadió confusión a la situación. A lo largo del río Our, los alemanes emplearon poderosos reflectores para iluminar las bajas nubes, creando un resplandor artificial que deslumbró a las tropas estadounidenses, cegándolos momentáneamente. Este engaño visual, que iluminaba el cielo como si fuera de día, sirvió como señal para que las fuerzas alemanas comenzaran su avance. Mientras las líneas alemanas avanzaban, 120 aviones Junkers Ju-52 despegaron cargados con paracaidistas, dispuestos a realizar el asalto aéreo bajo la Operación Stosser. La tercera división paracaidista, al mando del general August von der Heydte, fue la primera en saltar. Sin embargo, la operación resultó desorganizada, ya que debido a errores en la navegación, muchos paracaidistas aterrizaron de manera dispersa en los bosques cercanos, algunos incluso llegando a Holanda o las afueras de Aquisgrán. De los 1.200 paracaidistas lanzados, solo unos 300 lograron aterrizar cerca de Eupen y Malmedy, causando desórdenes y distracciones en la retaguardia estadounidense. La segunda oleada de paracaidistas, bajo el mando de Otto Skorzeny, tuvo más éxito que la primera. La 150ª Brigada Panzer Especial, formada por comandos de élite disfrazados con uniformes estadounidenses y equipados con jeeps Willys, camiones y algunos tanques capturados, se infiltró en las líneas enemigas sin ser detectada. Estos comandos causaron estragos al crear confusión y dañar el material estadounidense. Skorzeny, con 50 hombres a su disposición esa noche, desvió a varias unidades estadounidenses al cambiar las señales de tránsito o colocar cintas rojas para simular campos minados. Además, algunos grupos tomaron puentes estratégicos sobre el río Mosa, alterando las rutas hacia Lieja y Huy, lo que condujo a una columna completa de fuerzas norteamericanas por un camino equivocado. Aprovechando el mismo truco de las minas falsas,
Otro destacamento estadounidense no pudo cruzar un túnel cerca del río Escalda, mientras que cerca de Malmedy los comandos atacaban un cruce de carreteras vital, cortando las comunicaciones. De los 40 jeeps que lograron penetrar la retaguardia, solo 8 fueron capturados, y sus ocupantes fueron ejecutados por violar las leyes de la Convención de Ginebra al portar el uniforme enemigo. Sin embargo, el impacto de estos comandos fue devastador para los aliados, pues su infiltración causó un caos absoluto. Las carreteras se colapsaron rápidamente, generando grandes atascos, mientras que las tropas aliadas, confundidas y obsesionadas con la captura de los supuestos infiltrados, arrestaron a cientos de soldados inocentes. Además, en cada puesto avanzado, se les hizo realizar pruebas sobre el conocimiento de la historia y la actualidad de los Estados Unidos, mientras las fuerzas alemanas continuaban su avance. Desde un punto de vista psicológico, el uso de comandos disfrazados de estadounidenses fue un golpe maestro. En esa misma noche, el cuartel general de Dwight Eisenhower en París recibió informes confusos provenientes de las Ardenas. Las unidades de Skorzeny, al generar la falsa creencia de que comandos alemanes intentarían asesinar a Eisenhower en París y Versalles, lograron desinformar a los aliados. Este rumor se propagó rápidamente y, como medida de precaución, Eisenhower se confinó en su cuartel mientras miles de tropas americanas tomaban posiciones en Versalles. En consecuencia, Eisenhower quedó atrapado por sus propios soldados durante 10 días, sin poder comunicarse adecuadamente con el frente, lo que otorgó a los alemanes una ventaja estratégica considerable al interrumpir las comunicaciones aliadas. Otra táctica empleada para distraer a los aliados fueron los misiles Quinto II, lanzados por las fuerzas alemanas hacia las zonas de retaguardia en Bélgica. Estos misiles, debido a su gran altitud y velocidad, no podían ser interceptados por los radares aliados, lo que les permitió causar estragos sin previo aviso. Durante este día, los efectos de estos proyectiles fueron devastadores, especialmente en la ciudad de Amberes, donde uno de los ataques destruyó un cine, cobrando la vida de 296 soldados estadounidenses y 271 civiles que estaban dentro. Antes del amanecer del 16 de diciembre de 1944, las fuerzas del Quinto Ejército Panzer alemán entraron en contacto con las posiciones estadounidenses. El avance fue tan veloz y sorprendente que muchos soldados norteamericanos, sin poder reaccionar a tiempo, se rindieron sin disparar ni un solo tiro. Pueblos como Marnach, Hosingen y Holzum cayeron rápidamente bajo el empuje inicial de las fuerzas alemanas, encontrando una resistencia mínima, que fue fácilmente superada, salvo en el paso del río Our, donde los alemanes enfrentaron una débil resistencia que pronto fue anulada. Al norte, la ofensiva se intensificó cuando el Sexto Ejército Panzer, bajo el mando del general Sepp Dietrich, lanzó un feroz asalto blindado contra la 99ª División de Infantería de los Estados Unidos cerca de Hoffen. Las tropas de la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, en vanguardia, fueron las primeras en chocar contra los norteamericanos. Los soldados estadounidenses, aprovechando la cobertura proporcionada por los densos bosques y las colinas, lograron resistir inicialmente y retroceder en orden. Esto obligó a los alemanes a recurrir a las unidades de Volksgrenadier, compuestas en su mayoría por jóvenes y ancianos, quienes, armados con los temidos Panzerfaust, comenzaron a destruir las posiciones estadounidenses, una tras otra, en los pozos de tiro y las lomas cercanas. A lo largo de la jornada, el Kampfgruppe Peiper, compuesto por 124 vehículos blindados y 2.000 hombres, avanzó rápidamente hasta llegar a Losheim, un importante cruce de caminos. Sin embargo, la acumulación masiva de vehículos causó graves atascos, lo que impidió que los tanques pudieran continuar su marcha con la rapidez planificada. El colapso del tráfico fue causado por la primera división SS Panzer Leibstandarte y la 12ª división Volksgrenadier, lo que llevó al comandante del grupo, Joachim Peiper, a tomar una decisión drástica. Cansado de la espera, Peiper ordenó a sus fuerzas embestir los vehículos de la 12ª división Volksgrenadier, sin preocuparse por los daños que pudieran causar. Los tanques avanzaron a través de los obstáculos, abriéndose paso hasta que, consciente del peligro,
Paper optó por atravesar un campo de minas alemanas para acelerar el avance. Aunque varios vehículos se perdieron, la acción permitió continuar el avance del ejército alemán. Al mediodía, los blindados de Paper se encontraron con la tercera división paracaidista, que había aterrizado previamente en la zona después de saltar desde aviones. Los soldados aerotransportados, afortunadamente, pudieron subir a los tanques alemanes, evitando continuar a pie. Al reanudar la marcha, la columna de Paper llegó a la ciudad de Buchholz, donde los defensores estadounidenses, sin luchar, se rindieron. Después de tomar Buchholz, el grupo de Paper se encontró con otro atasco, esta vez causado por una cola de vehículos estadounidenses. Sin dudarlo, Paper ordenó abrir fuego, destruyendo todos los vehículos sin excepción. Este ataque destruyó la columna de vehículos enemigos, impidiendo que los norteamericanos pudieran alertar a sus tropas, lo que les permitió sorprenderlos en Honsfeld, donde nuevamente se rendieron cientos de prisioneros. Con un entusiasmo imparable, Paper continuó su avance por la carretera N23 y capturó el aeródromo de Bullingen, donde hizo otros 50 prisioneros y confiscó un depósito de combustible lleno de gasolina. Gracias a la captura de este depósito, las fuerzas alemanas pudieron repostar sin problemas, lo que les dio una ventaja significativa. Esta victoria logística fue fundamental para que Paper siguiera adelante sin preocuparse por los suministros. Gracias a sus tácticas audaces y rápidas, Joachim Paper se consolidó como uno de los comandantes más destacados y exitosos de las fuerzas Panzer durante la Segunda Guerra Mundial. Al caer la tarde, el Iracuerpo Panzer SS logró romper las defensas de la 99ª División de Infantería estadounidense, arrollándola con sus fuerzas blindadas. Este ataque dejó una gran brecha en el frente, dividiendo al 5º Cuerpo estadounidense en dos, lo que les hizo perder la comunicación con las demás unidades norteamericanas desplegadas en Europa. Cuando la noche cayó, los remanentes de la 99ª División intentaron recuperar el control al lanzarse fuera de sus posiciones para detener el avance enemigo cerca de Heinerscheid. Sin embargo, este esfuerzo resultó en una pérdida innecesaria de vidas y la destrucción de numerosos tanques Sherman. Tras el colapso de sus líneas, la división comenzó a retirarse, siendo perseguida implacablemente por las tropas alemanas que atacaron con artillería a las fuerzas en fuga, sembrando el caos entre los soldados que atravesaban los bosques cubiertos de nieve. En las cercanías de Lonsheim, ya avanzada la noche, las fuerzas alemanas lograron una importante victoria al aniquilar al 14º Grupo de Caballería estadounidense. Al mismo tiempo, en Schnee-Eifel, eliminaron todas las unidades de artillería norteamericanas que estaban posicionadas en la zona. No muy lejos de allí, las vanguardias alemanas lograron otro golpe decisivo en Clairvaux, donde se encontraba el cuartel general estadounidense en un antiguo castillo. Tras un asedio intenso, los defensores no pudieron resistir, y un Panzer arrolló la puerta principal, permitiendo que las tropas alemanas irrumpieran en el castillo, masacrando a los soldados estadounidenses atrapados dentro. A la medianoche, la información que los aliados recibían en París estaba marcada por la confusión, especialmente tras la falsa alarma sobre el intento de asesinato de Eisenhower. Lo único confirmado era que los alemanes habían lanzado un ataque a lo largo de un frente de más de 100 kilómetros entre las Ardenas y Luxemburgo. Sin embargo, la realidad era mucho más grave de lo que se informaba. En tan solo un día, los aliados habían perdido casi 3 divisiones, y las fuerzas alemanas avanzaban con una velocidad impresionante. La situación comenzaba a recordar las tácticas de Blitzkrieg empleadas por los alemanes en mayo de 1940. En la noche del 16 al 17 de diciembre, los aliados tomaron medidas urgentes para intentar frenar el avance alemán en las Ardenas. Después de que el 5º Ejército estadounidense quedara incomunicado, desde París se dio la orden de enviar refuerzos inmediatamente. Con rapidez, la 106ª División de Infantería fue enviada al sur para asegurar la carretera hacia Saint-Vith, mientras que la 2ª División de Infantería fue trasladada para reforzar el flanco de la ya golpeada 109ª División de Infantería. También la veterana 1ª División de Infantería Big Red One fue movilizada. Lamentablemente, los refuerzos llegaron demasiado tarde, ya que cuando amaneció el 17 de diciembre,
los comandos de la 150ª Brigada Panzer Especial de Skorzeny ya habían logrado demorar a las unidades de socorro. Sin protección, la 99ª División fue emboscada en Nelsenborn por la columna de Peiper, sufriendo cerca de 3000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Esa misma mañana Peiper ordenó a su columna continuar hacia el siguiente objetivo, Ligneuville. Al llegar a las afueras del pueblo, un tanque Sherman estadounidense logró destruir un Panzer alemán, pero Peiper, que había localizado al tanque enemigo, se apresuró valientemente con un Panzerfaust para destruirlo. Sin embargo, un disparo de otro Panzer alemán logró acabar con el Sherman de un solo impacto. Tras tomar Ligneuville y eliminar a los pocos tanques estadounidenses que se habían ocultado en los árboles, la columna de Peiper avanzó hacia Bullingen, penetrando más de 6 kilómetros en las líneas norteamericanas. A pesar de las órdenes de no avanzar demasiado y dejar tropas en los flancos, Peiper desobedeció y siguió avanzando hacia el río Mosa, aniquilando las unidades dispersas de la 9ª División Blindada estadounidense. Para el final del 17 de diciembre, los aliados comprendieron lo grave de la situación. Eisenhower dio la orden inmediata de movilizar las 82ª y 101ª Divisiones aerotransportadas, mientras que eligió al Tercer Ejército Blindado de Patton para acudir en auxilio de las unidades que estaban siendo superadas en las Ardenas. El principal inconveniente de esta maniobra era que debido a la distancia de las fuerzas de Patton respecto al frente, no podrían llegar rápidamente, lo que significaba que, por el momento, la única opción viable era resistir con lo que quedaba hasta el agotamiento. Los refuerzos para la 99ª División de Infantería estadounidense llegaron demasiado tarde. Para cuando amaneció el 17 de diciembre, los comandos de la 150ª Brigada Panzer Especial de Skorzeny ya habían logrado demorar a las unidades de socorro que se dirigían a ayudar. Esto permitió que la división, desprotegida, fuera emboscada en Nelsenborn por los blindados de la columna de Peiper, lo que resultó en casi 3000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Malmedy y Chenogne, crímenes de guerra en las Ardenas. El 17 de diciembre de 1944 se convirtió en un día oscuro para las fuerzas aliadas, particularmente para el ejército estadounidense, al descubrirse la terrible masacre de Malmedy, un acto de brutalidad llevado a cabo por soldados de las Waffen-SS pertenecientes al grupo de combate Peiper. La tragedia ocurrió cuando 84 prisioneros estadounidenses fueron ejecutados fríamente en el pequeño pueblo de Malmedy, Bélgica, a tan solo unas semanas de que la ofensiva alemana en las Ardenas estuviera en pleno apogeo. Los prisioneros fueron detenidos mientras se encontraban fuera de combate y, sin mediar palabra, fueron asesinados a tiros por las tropas alemanas en una ejecución masiva que dejó un profundo impacto en los soldados aliados. La noticia de la masacre de Malmedy se esparció rápidamente y su repercusión fue inmediata. Los medios de comunicación aliados tomaron el suceso como un símbolo de la crueldad de los soldados alemanes, y la noticia fue utilizada para recordar al mundo por qué las fuerzas aliadas luchaban contra el Tercer Reich. Además, los cadáveres de las víctimas, hallados congelados en la nieve, fueron una evidencia más de la barbarie a la que estaban sometidos los prisioneros de guerra, lo que despertó una indignación generalizada en las filas estadounidenses. La masacre en sí misma no fue solo un recordatorio del odio visceral entre ambos bandos, sino que también dejó en evidencia la feroz naturaleza de la batalla en las Ardenas. A medida que el avance alemán se intensificaba y las fuerzas estadounidenses se veían desbordadas, los sentimientos de venganza y desesperación crecieron rápidamente entre los soldados aliados. Aunque la masacre de Malmedy se convirtió en un símbolo de las atrocidades cometidas por las tropas alemanas, lo que muchos no sabían en ese momento era que este crimen no había sido un acto aislado. En las semanas posteriores a la tragedia, los aliados descubrirían que los estadounidenses también habían cometido crímenes de guerra en represalia por las atrocidades alemanas. La masacre de Chenogne, otro episodio oscuro durante la batalla de las Ardenas, revela un aspecto a menudo pasado por alto en la historia de los crímenes de guerra cometidos por los aliados. Aunque la masacre de Malmedy fue ampliamente difundida y condenada, la matanza de prisioneros alemanes en Chenogne permaneció oculta durante mucho tiempo.
Esta matanza, que tuvo lugar en enero de 1945, fue una represalia directa por los crímenes cometidos en Malmedy, donde un número significativo de prisioneros alemanes fueron ejecutados por soldados estadounidenses de manera similar a lo que ocurrió con los prisioneros estadounidenses en Malmedy. Sin embargo, a diferencia de la masacre en Malmedy, los eventos en Chenogne fueron mantenidos en secreto durante años, en gran parte debido a la falta de testimonios de supervivientes y la negativa de los altos mandos estadounidenses a investigar o reconocer el incidente. La masacre de Chenogne ocurrió cuando 70 a 80 prisioneros alemanes fueron asesinados a sangre fría por soldados de la 11ª División Blindada estadounidense en las cercanías del pueblo belga de Chenogne, ubicado a unos 75 kilómetros de Malmedy. A diferencia de lo sucedido en Malmedy, donde algunos prisioneros lograron escapar y posteriormente informar de la tragedia, en Chenogne no hubo sobrevivientes. Los prisioneros fueron alineados en la carretera, a la vista de las tropas estadounidenses, y fueron ejecutados sin piedad por ametralladoras. Los detalles de la matanza eran tan escalofriantes que incluso los propios soldados estadounidenses que participaron en el ataque se sintieron incómodos con lo que ocurrió, aunque pocos se atrevieron a hablar al respecto en su momento. El contexto de la masacre es crucial para entender el ambiente de animosidad y venganza que impregnaba las líneas del frente en ese momento. La noticia de Malmedy se había esparcido como un incendio, y el deseo de venganza se apoderó de muchos soldados estadounidenses, quienes vieron en estos prisioneros alemanes una forma de desahogar el dolor y la ira acumulada por la pérdida de compañeros. Aunque no hubo órdenes oficiales para ejecutar a los prisioneros, la actitud generalizada era que, después de lo sucedido en Malmedy, no se debía mostrar clemencia alguna a los soldados alemanes capturados. Los testimonios de algunos de los involucrados, como el cabo John Feig, quien estaba presente durante la masacre, confirman que hubo una clara intención de castigar a los alemanes por los crímenes cometidos previamente, sin importar las consecuencias legales o morales de tales acciones. Aunque la masacre de Chenogne nunca recibió la misma atención mediática que la de Malmedy, su impacto fue profundo. El encubrimiento de este crimen, en gran parte debido a la negativa de las autoridades estadounidenses a investigarlo, dejó una herida abierta que, durante muchos años, permaneció oculta bajo el peso de la historia oficial. Sin embargo, con el tiempo y a través de investigaciones históricas realizadas por autores como Anthony Beevor y Christer Bergström, la verdad sobre lo ocurrido en Chenogne comenzó a salir a la luz. Estas investigaciones revelaron los detalles escalofriantes de lo sucedido y desafiaron la narrativa tradicional sobre los crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, que a menudo se centraba exclusivamente en las atrocidades cometidas por las fuerzas del eje. La última fortaleza, la heroica resistencia de Saint-Vith en las Ardenas. La lucha por Saint-Vith comenzó en las primeras horas del 18 de diciembre de 1944, cuando la 62ª División Volksgrenadier inició un feroz asalto contra el pueblo, ubicado junto al río Our, donde las fuerzas estadounidenses estaban posicionadas a lo largo de la línea Monschau-Elsenberg. Para ese momento, los alemanes habían avanzado sus líneas hasta estar a tan solo 500 metros del objetivo y tras destruir 3 tanques Sherman, lograron tomar el control de las colinas cercanas al molino Wallerode. Con el dominio de esta posición clave, las fuerzas alemanas superaron rápidamente a las tropas estadounidenses, destruyendo 4 de sus tanques y obligándolos a retroceder hacia el centro de Saint-Vith, donde esperaban reorganizarse para resistir una ofensiva prolongada. A varios kilómetros de Saint-Vith, la columna de Kampfgruppe Peiper continuó su marcha al amanecer, derrotando sin dificultad a las fuerzas estadounidenses en Stavelot y arrasando por completo el pueblo. Luego, sus tropas avanzaron rápidamente hacia Trois-Ponts, donde su progreso fue temporalmente detenido cuando un pequeño grupo de 13 ingenieros estadounidenses, dirigidos por el sargento Charles Hensel, volaron el puente sobre el río Amblev. Ante este obstáculo, Peiper optó por cambiar de ruta y se dirigió hacia la Gleise, pero por la tarde, una escuadrilla de P-51 Mustang localizó a la columna alemana y destruyó 10 de sus tanques. Tras este golpe,
las fuerzas alemanas se vieron atacadas por unidades estadounidenses rezagadas en Stavelot, lo que obligó a Peiper a cambiar nuevamente de dirección. Curiosamente, a tan solo 500 metros del mismo Stavelot, los alemanes pasaron por alto un depósito de 11 millones de toneladas de gasolina que, de haber sido descubierto, podría haberles proporcionado el combustible necesario para continuar su avance hacia Bélgica. A raíz de esta amenaza, y debido a la proximidad del Kampfgruppe Peiper al cuartel general de Spa, los estadounidenses decidieron evacuar parcialmente hacia el interior de Bélgica, al enterarse de que las vanguardias blindadas alemanas habían asegurado las orillas del río Lien y el pueblo de Javiemont. La noche del 18 de diciembre, la 9ª División Blindada estadounidense se enfrentó a la 2ª División Panzer, perdiendo todos sus tanques uno tras otro. Esta derrota dejó el camino libre hacia Bastogne, lo que permitió que el 5º Ejército Panzer avanzara durante toda la noche, encontrándose de frente con la 100ª y 1ª División Aerotransportada estadounidense, cuyos paracaidistas, a pesar de las circunstancias adversas, lograron frenar el avance alemán cerca de Bastogne. No obstante, el valor de los paracaidistas tuvo un alto precio, ya que perdieron un regimiento entero en el proceso. En las primeras horas del 19 de diciembre, las fuerzas alemanas tomaron el control de Schnee-Eifel, mientras que las 3 divisiones que habían atacado Saint-Vith aniquilaron 2 regimientos de infantería estadounidense. Al mismo tiempo, el Kampfgruppe Peiper, al norte, ocupó la ciudad de Stoumont, capturando 284 prisioneros estadounidenses y destruyendo varios tanques Sherman, además de un cañón antiaéreo M3, aunque los alemanes solo perdieron 3 tanques Panzer en el proceso. Durante más de 3 días de intensos combates, Lieja y Amberes fueron blanco de una lluvia de misiles Quinpe-1 y Quinpe-2, lo que desató el pánico y el caos tanto entre los civiles como entre las fuerzas aliadas de ocupación. El aeródromo de Deurne, vital para los aliados, también sufrió varios ataques con estos misiles. Las bases y rampas de lanzamiento, dispuestas de manera estratégica en los bosques de las Ardenas, estaban bien camufladas y resultaban difíciles de localizar desde el aire, lo que hizo que los ataques fueran aún más efectivos. Estos bombardeos causaron muchas víctimas, en su mayoría civiles belgas, y trastornaron las líneas de suministro y movimiento de las fuerzas aliadas. El 20 de diciembre, debido a la escasez crítica de combustible, el Kampfgruppe Peiper se vio obligado a detenerse por completo, lo que permitió que la 82ª División Aerotransportada estadounidense se retirara hacia el interior de Saint-Vith, junto con las fuerzas blindadas restantes. No obstante, los aliados apenas tuvieron tiempo para reorganizarse antes de que, el 21 de diciembre, los alemanes lanzaran un ataque desde el noroeste contra Saint-Vith. Tras derrotar a 3 tanques M10, tomaron la posición de Breitfeld y avanzaron hacia la entrada del pueblo, donde los granaderos alemanes con Panzerfausts destruyeron 5 tanques Sherman. Este revés forzó a los estadounidenses a reducir su perímetro defensivo a una estrecha franja dentro de las ruinas de Saint-Vith. Más al sur, en Schönberg, la 18ª División Volksgrenadier desintegró los últimos vestigios de la 106ª División de Infantería estadounidense cerca del monte Schnee-Eifel. Más de 10.000 prisioneros estadounidenses fueron capturados mientras salían de los bosques, rindiéndose con las manos en alto. Esta derrota marcó un punto crítico en la ofensiva, convirtiéndose en una de las mayores humillaciones tácticas para el ejército estadounidense durante la guerra. Después de varios intentos fallidos, los días 22 y 23 de diciembre, los tanques King Tiger y Panther se lanzaron en un ataque directo contra Saint-Vith, desintegrando los últimos Sherman estadounidenses. Durante el asalto, muchos de los tanquistas norteamericanos, temerosos de ser alcanzados por el fuego enemigo y morir carbonizados, abandonaron sus vehículos rápidamente y se unieron a las filas de la infantería en retirada. Sin embargo, algunos conductores decidieron enfrentarse a la situación con valentía, lanzándose en cargas suicidas. Un ejemplo de ello fue un grupo de 5 Sherman que intentaron atacar un pelotón de 6 Stug en una empinada colina. Sin embargo, los cañonazos alemanes redujeron rápidamente a los Sherman, incendiándolos con facilidad. Gracias a estas maniobras exitosas,
La mañana del 23 de diciembre trajo consigo el colapso de la última resistencia estadounidense en el sector oeste de la ciudad, lo que permitió a las fuerzas alemanas ingresar a Saint-Vith. Esta victoria tuvo un alto costo para las fuerzas aliadas. La 7ª División Blindada estadounidense fue completamente aniquilada y la 9ª División Blindada sufrió grandes bajas, con los pocos sobrevivientes de esta última unidad siendo forzados a huir hacia el río Salm, aunque no lograron escapar antes de que las fuerzas alemanas ocuparan la orilla. Hasta ese momento, la batalla de Saint-Vith resultó en una catástrofe para el ejército estadounidense, que sufrió una devastadora derrota. Las bajas fueron enormes, con 14.000 soldados caídos, entre ellos 3.397 muertos y heridos, y 10.000 prisioneros capturados. Además, fueron destruidos 140 tanques y numerosos vehículos y piezas de artillería. Por otro lado, las fuerzas alemanas experimentaron solo 2.800 bajas, un número relativamente bajo en comparación con sus oponentes, lo que significó una victoria decisiva para la Wehrmacht. Curiosamente, no solo los soldados alemanes celebraron la victoria, sino también la población de Saint-Vith, de mayoría alemana, que colgó banderas con la esvástica en sus ventanas y balcones como muestra de apoyo. Con la caída de Saint-Vith, la ciudad de Bastogne quedó completamente aislada, atrapando en su interior a la 101ª División Aerotransportada estadounidense. Bastogne se convirtió en el último obstáculo entre las fuerzas alemanas y el río Mosa, justo cuando el tercer ejército de George Patton comenzaba su avance hacia la ciudad. Bastogne sería el lugar donde se definiría el futuro de la campaña en las Ardenas. Bastogne, la última fortaleza en las Ardenas. Bastogne, una pequeña ciudad de apenas 3.500 habitantes, se convirtió en el corazón estratégico de las Ardenas debido a su posición como cruce de caminos hacia varias regiones clave de Bélgica. Curiosamente, solo 5 años antes, en mayo de 1940, Bastogne había caído en manos de la Wehrmacht tras ser invadida por las fuerzas alemanas, solo 24 horas después de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Un detalle simbólico de ese primer asalto fue la muerte del soldado Emile Cady, del 2º Regimiento de Cazadores de las Ardenas, originario de la región, quien se convirtió en el primer soldado belga muerto en la guerra. Ahora, en 1944, la Wehrmacht regresaba a la ciudad, esta vez con el 47º Cuerpo Alemán, pero las circunstancias habían cambiado y los alemanes encontrarían una resistencia mucho más feroz. Atrapada dentro de las líneas enemigas, la 101ª División Aerotransportada estadounidense, comandada por Anthony McAuliffe, quien había sido reemplazado por Maxwell Taylor recientemente, se encontraba en una situación desesperada en Bastogne. La administración de la ciudad, durante este cerco, fue compartida entre los paracaidistas estadounidenses y el alcalde local, un modesto profesor de escuela, Leon Jackmin. Para sobrevivir al asedio, los civiles belgas y los soldados estadounidenses dependían de 200 gramos de pan diario y 2 toneladas de galletas proporcionadas por la Organización de Socorro de Invierno. A pesar de las dificultades, los sitiados tuvieron la suerte de contar con 2 factores que los alemanes no anticiparon. En primer lugar, los campesinos de las cercanías lograron enviar ganado a la ciudad, lo que les permitió obtener carne fresca. Además, las raciones K de los estadounidenses, que eran tan abundantes, pudieron ser distribuidas entre los soldados y la población civil. No obstante, aunque las provisiones y la solidaridad de los aldeanos ayudaron a sostener a los sitiados, la vida en el interior de Bastogne no fue fácil. Durante los días del cerco, los norteamericanos y los civiles pasaron por una serie de penurias, enfrentándose al hambre, el frío extremo, la falta de sueño, diversas enfermedades y constantes bombardeos alemanes. Las condiciones eran durísimas, pero la determinación de resistir en esa pequeña ciudad mantuvo la moral de los defensores, quienes estaban decididos a no ceder a la presión alemana. En la noche del 22 al 23 de diciembre, las fuerzas alemanas comenzaron su ofensiva con un feroz bombardeo de artillería, seguido por un ataque de infantería que se lanzó contra los flancos oeste y sur de Bastogne, en los bosques que rodeaban la ciudad. Los soldados estadounidenses, equipados solo con armas de corto alcance, lograron resistir la primera oleada de asalto alemana, escondiéndose entre los árboles o en las trincheras cavadas en la nieve.
A medida que avanzaba la noche, la Luftwaffe y la artillería pesada alemana intensificaron los ataques, bombardeando Bastogne hasta el amanecer. Sin embargo, cuando la infantería alemana y varios tanques se lanzaron al segundo asalto descendiendo hacia la ciudad, fueron detenidos por los valientes defensores, que destruyeron muchos de los blindados alemanes en el terreno. A las 11:30 del 23 de diciembre, tras lanzar sus últimos 6 proyectiles desde la batería alemana en el túnel de Kautenbach, 4 emisarios alemanes con bandera blanca pidieron entrevistarse con el general de la 101ª División Aerotransportada, McAuliffe. Durante la reunión, los parlamentarios presentaron una oferta de rendición, prometiendo un trato honorable bajo la Convención de Ginebra. Sin embargo, McAuliffe rechazó la propuesta, escribiendo una respuesta en un papel que los emisarios entregaron a von Manteuffel y un cuerno. El 24 de diciembre, un inesperado día soleado sorprendió a los alemanes. Este cambio en las condiciones meteorológicas permitió a la aviación aliada despegar, atacando las líneas de suministros alemanas y destruyendo vehículos y tanques en las carreteras cercanas. Al mismo tiempo, los aviones C-47 Dakota de EEU realizaron más de 3.000 vuelos para lanzar suministros y municiones sobre las fuerzas de la 101ª División Aerotransportada, atrapadas en la ciudad. Gracias a estos suministros, los soldados estadounidenses pudieron celebrar la Nochebuena, compartiendo raciones de comida y disfrutando de los pequeños obsequios navideños que les habían sido enviados desde el aire. El 25 de diciembre, día de Navidad, el Quinto Ejército Panzer reanudó su ataque contra Bastogne, ignorando el avance planificado hacia el río Mosa. Sin embargo, los soldados alemanes pronto se vieron sorprendidos por el feroz fuego de la artillería estadounidense y los bazucas que incendiaron los tanques Panzer que se acercaban a la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas de infantería alemanas también fueron severamente atacadas por las ametralladoras estadounidenses. A pesar de que las tropas alemanas lograron penetrar algunas calles de Bastogne, la resistencia estadounidense las repelió, causando la destrucción de varios tanques alemanes. En represalia por la tenaz defensa, durante la noche la Luftwaffe llevó a cabo un intenso bombardeo sobre la ciudad, que dejó un saldo de numerosas bajas tanto entre los soldados como entre la población civil. Mientras la batalla de Bastogne seguía su curso, otros frentes en las Ardenas también fueron escenario de intensos combates. El Sexto Ejército Panzer continuó avanzando a través de los bosques, logrando tomar Le Roche. Al mismo tiempo, el 26 de diciembre, la Segunda División Panzer capturó las ciudades de Rochefort y Sels, situadas a escasa distancia del río Mosa, justo antes de que los tanques alemanes se quedaran sin combustible. La posición más avanzada de las fuerzas alemanas fue Foy-Notre-Dame, marcando un avance de 100 kilómetros hacia el interior de Bélgica, que no se superó. A pesar de este progreso alemán, las tropas del ejército estadounidense ofrecieron una resistencia feroz, logrando frenar el avance de la Wehrmacht en lugares como Freitur, Mannheim, Houghton, Marche, Grand-Mesnil, Houffalize, Boring y las afueras de Dinant. Como resultado de esta tenaz defensa, los estadounidenses destruyeron 86 tanques alemanes, 83 cañones y 280 camiones. Mientras tanto, la columna de Peiper, que avanzaba de manera independiente, no tuvo mejor suerte. Sus fuerzas fueron rodeadas en Le Gleize tras sufrir importantes bajas. Sin embargo, gracias a su astucia táctica, Peiper logró abrir una brecha en las líneas enemigas y permitió que sus fuerzas escaparan, regresando a territorio alemán. A pesar de este escape, las pérdidas fueron devastadoras. 36 tanques, entre ellos 15 Panther, 8 Stug, 7 King Tiger y 6 Panzer IV, 70 semiorugas Hanomag, 12 vehículos blindados SDKFZ, 5 cañones antiaéreos de 20 milímetros, un cañón Flak 80 y 8, 6 morteros de 120 milímetros y 888 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. El tercer ejército blindado de Patton avanzó rápidamente hacia Bastogne, atravesando todo lo que encontraba en su camino, incluyendo tropas y blindados alemanes, con gran rapidez. Sin embargo, su marcha se vio ralentizada por barricadas y obstáculos colocados por los ingenieros alemanes, quienes volaron árboles y demás obstáculos,
en un intento por frenar su avance. Además, las emboscadas de los paracaidistas alemanes, como la que ocurrió en la casería de Chaumont, costaron a los estadounidenses 11 tanques Sherman destruidos y 65 soldados muertos. A pesar de estas dificultades, el avance de Patton tuvo un efecto moral positivo en los sitiados, pues al mediodía del 23 de diciembre, algunas unidades de la 101ª División Aerotransportada salieron de sus refugios al saber que las fuerzas de Patton se acercaban. Mientras los paracaidistas resistían el ataque alemán, las fuerzas de Patton rodearon el cerco desde el sur, abriendo fuego con sus tanques y obligando a los alemanes a retirarse. Aunque las tropas de Patton lograron finalmente romper el cerco a las 16:50 horas del 31 de diciembre, la batalla de Bastogne continuó durante los días posteriores. Entre el 27 y el 30 de diciembre se produjeron enfrentamientos en los alrededores de la ciudad, incluida una feroz batalla blindada entre 50 tanques Panzer IV y 350 Sherman estadounidenses, que terminó con la victoria alemana, aunque la superioridad numérica de los estadounidenses pronto empezó a ser evidente. La Wehrmacht, que aún resistía en algunos puntos, sufrió grandes pérdidas, con 30 Sherman destruidos y el desgaste continuado que redujo a los ejércitos alemanes a una situación insostenible. La aviación aliada también jugó un papel clave, destruyendo gran parte de las columnas alemanas tanto en Bastogne como en otras partes de las Ardenas, mientras que los guerrilleros de la resistencia belga y luxemburguesa contribuyeron con sabotajes efectivos para frenar los avances alemanes. Frustrado por el fracaso de la ofensiva alemana, Hitler, desde Berlín, ordenó una retirada general hacia la línea Siegfriedo. El 31 de diciembre, el ejército estadounidense recuperó el control total de Bastogne y un tercio de las Ardenas. Sin embargo, los alemanes aún tenían un plan de contingencia preparado, en caso de que la Operación Wacht am Rhein fracasara, conocido como la Operación Bodenplatte, que se llevaría a cabo en secreto. La ofensiva de las Ardenas y las operaciones auxiliares que la acompañaron le costaron a Alemania 80.000 hombres y agotaron una porción significativa de las reservas de combustible del país, que ya se encontraban en niveles bajos. Hitler se negó a aceptar que la batalla de las Ardenas fuera un fracaso comparable a la Kaiserschlacht, la última gran ofensiva alemana de la Primera Guerra Mundial, y rechazó de manera obsesiva cualquier paralelismo con 1918, ya que para él ese año simbolizaba únicamente la traición revolucionaria que derrumbó al Kaiser y condujo a una derrota humillante para Alemania. Nunca nos rendiremos. Podemos sucumbir, pero el mundo entero caerá con nosotros. Swinguió con vehemencia. El general Guderian, horrorizado por el desastre inminente en el frente oriental, regresó al cuartel general del Führer en 2 ocasiones más, muy cercanas en el tiempo. Durante su visita en el día de Año Nuevo, Guderian se encontró con la procesión anual de dignatarios del régimen y jefes de Estado Mayor para transmitirle en persona al Führer sus deseos de un próspero Año Nuevo. Esa misma mañana, la Operación North Wind, la principal acción complementaria de la ofensiva de las Ardenas, había sido lanzada en Alsacia. El día resultó catastrófico para la Luftwaffe. Göring, en un acto característico de irresponsabilidad, destinó cerca de 1.000 aviones a atacar objetivos terrestres en el frente occidental. Este intento de impresionar a Hitler resultó en la destrucción total de la Luftwaffe y concedió a los aliados la supremacía aérea completa. En esa misma jornada, la gran radiodifusión alemana transmitió el discurso de Año Nuevo de Hitler. En él no se hizo ninguna mención a los combates en el oeste, lo cual es significativo ya que resalta el fracaso de la ofensiva, y sorprendentemente tampoco se mencionaron las Wunderwaffen. En el comienzo de un nuevo año, el Führer se dirigió al pueblo alemán desde su cuartel general. Pueblo alemán, nacionalsocialistas, mis conciudadanos. Los eventos de los últimos 12 meses me han obligado a dedicar una gran parte de mi tiempo y esfuerzo, toda mi atención y energía, a la única tarea por la que he vivido durante tantos años, la lucha por el destino de mi pueblo. Operación Bodenplatte, el último suspiro aéreo del Tercer Reich. La Operación Bodenplatte fue una medida extrema diseñada por Hitler en caso de que la ofensiva en las Ardenas fracasara. Mientras las fuerzas alemanas
tanto de la Wehrmacht como de las Waffen-SS, fortificaban posiciones en la zona oriental de las Ardenas en previsión de una futura contraofensiva. La Luftwaffe se encargaba de realizar un ataque aéreo decisivo. El objetivo principal de esta operación era aniquilar las fuerzas aéreas aliadas en la región, abarcando Bélgica, Holanda y el norte de Francia, para luego centrar los esfuerzos en eliminar las fuerzas terrestres enemigas. Para llevar a cabo la operación, se establecieron varios aeródromos en Alemania, desde los cuales despegarían las aeronaves de la Luftwaffe. El objetivo era dar un golpe mortal a la aviación aliada en las regiones mencionadas, neutralizando su capacidad de reacción y dejando expuestas las posiciones terrestres. Por su parte, los aliados también tenían aeródromos estratégicos en Bélgica, Francia y Holanda, que serían atacados para frenar sus movimientos. La operación, cuyo propósito era alterar el curso de la guerra, se convirtió en un intento desesperado de cambiar el rumbo del conflicto aéreo y terrestre en Europa. En la noche del 31 de diciembre de 1944, los pilotos de la Luftwaffe recibieron estrictas instrucciones antes de la Operación Bodenplatte. Se les ordenó evitar las celebraciones de fin de año, abstenerse de consumir alcohol y descansar temprano para estar preparados para la misión al día siguiente. A la mañana siguiente, el 1 de enero de 1945, se emitió la llamada Orden Hermann, nombrada en honor a la antigua victoria germana en el bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo. La orden marcaba el inicio de un masivo ataque aéreo. Al amanecer, más de 900 aviones de la Luftwaffe despegaron de Alemania y se dirigieron hacia Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, con la misión de destruir las fuerzas aéreas aliadas en la región. En Helmond, debido a un error de navegación, los alemanes atacaron un aeródromo vacío y perdieron 27 aviones. En Eindhoven, destruyeron 110 aviones aliados, perdiendo solo 15 de los suyos. En Gilsen-Rhinen, los reactores alemanes Arado-Ar 234 y Messerschmitt 262 atacaron sin causar grandes daños. La operación resultó en una victoria táctica para los alemanes, aunque la Luftwaffe también sufrió pérdidas significativas en el proceso. La Operación Bodenplatte resultó en una victoria táctica para Alemania, pero una grave derrota a nivel estratégico. A pesar de infligir pérdidas significativas a los aliados, destruyendo el doble de aviones que los alemanes, la Luftwaffe no pudo reemplazar sus pérdidas debido a la escasez de aeronaves y pilotos. Aunque la operación provocó una disminución temporal en la cantidad de vuelos aliados, la capacidad industrial de los aliados les permitió recuperar rápidamente su superioridad aérea a partir de mediados de enero de 1945. Durante el ataque, los aliados sufrieron la pérdida de 465 aviones y 190 dañados, además de la destrucción total de 4 aeródromos y graves daños en otros 10, junto con la destrucción de 48 tanques. En comparación, Alemania perdió 275 aviones y 69 fueron dañados, lo que hizo que la operación, aunque exitosa a corto plazo, no tuviera un impacto estratégico duradero. Tras la finalización de la Operación Bodenplatte, las fuerzas alemanas intentaron resistir en las Ardenas, llevando a cabo escaramuzas menores sin lograr avances significativos. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses se concentraron en desmantelar las rampas de lanzamiento de misiles V-1 y V-2, que habían estado siendo disparados contra ciudades como Londres, Lieja y Amberes. La llegada del 30º Cuerpo Británico resultó decisiva para inclinar la balanza a favor de los aliados, consolidando su ventaja en la zona. A medida que enero de 1945 avanzaba, la batalla se convirtió en la conocida Batalla del Bulge, en la que el ejército estadounidense mantuvo la iniciativa y comenzó a empujar a los alemanes hacia su frontera. Las fuerzas alemanas sufrían grandes bajas y se vieron obligadas a retirar unidades como el 6º Ejército Panzer, que fue enviado al frente oriental para enfrentar la ofensiva soviética en Hungría. A pesar de la creciente presión, el ejército alemán continuó ofreciendo resistencia. Por ejemplo, el 2 de enero, 2 tanques King Tiger destruyeron 22 Sherman estadounidenses entre Arloncourt y Magerais. El día siguiente, el 3 de enero,
La 12ª División SS Panzer Hitlerjugend causó la destrucción de 48 tanques Sherman en la carretera hacia Bastogne. Sin embargo, el 4 de enero, el tercer ejército de Patton sufrió uno de sus mayores reveses, cuando 20 tanques alemanes destruyeron 16 Sherman y causaron 475 bajas entre muertos y prisioneros. Vissory representó el último triunfo significativo para las fuerzas alemanas en la batalla de las Ardenas, cuando las divisiones Volksgrenadier 26ª y 340ª lograron tomar el pueblo y empujar a las tropas estadounidenses más de 2 kilómetros fuera de sus posiciones. Sin embargo, esta victoria fue de corta duración, ya que la contraofensiva estadounidense comenzó rápidamente el mismo día, lo que permitió la liberación de Baraque de Fraiture y Sambre. A partir de ese momento, las fuerzas aliadas avanzaron rápidamente, reconquistando Bras y rompiendo las líneas alemanas a través del desfiladero de Ondenval el 15 de enero. Posteriormente, cayeron Hufalise el 17, el río Sûre fue cruzado el 18 y Born y Huningen fueron ocupados el 20. La recaptura de Saint-Vit y Trois-Berges se produjo el 23, seguida de la incursión en Heinreich el 24 y la entrada en Wallerode y Weiswampach el 25, antes de la toma de Prümeberg el 27. Dado que las fuerzas del eje comprendieron que recuperarse de la derrota en las Ardenas era prácticamente imposible, y enfrentando el peligro de quedar atrapadas antes de llegar al río Rin, el OKW, alto mando alemán, con la autorización de Adolf Hitler, ordenó una retirada general a las posiciones iniciales de la ofensiva lanzada el 16 de diciembre de 1944. Así, la mayoría de las fuerzas alemanas y las Waffen-SS retrocedieron a las fronteras de 1944, salvando gran parte de sus efectivos en el proceso. El 28 de enero de 1945, el ejército alemán abandonó por completo Bélgica y Luxemburgo, marcando el fin de la batalla de las Ardenas.